Y ahora me comunico con Vanessa Cárdenas desde Chile, internacionalista, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Un gusto, Vanessa. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días para ti y todos los que nos acompañan. Muy buenos días. Preguntarte directamente, ¿cuáles son los desafíos que se le vienen a Xi Jinping? Sí, bueno, pues un mandato largo tiene privilegios, pero también, como tú dices, tiene muchísimos desafíos. Ujú, Una gran presión internacional, Carmen, ujú, es lo primero que a mí me gustaría señalar. El manejo del COVID no solamente ha sido cuestionado a nivel internacional, sino por la misma población china. Nunca habíamos visto alguna manifestación en contra del gobierno y hace algunos meses pues se pudieron filtrar algunas imágenes de cómo había ya una gran animadversión a esta política de cero COVID que incluso hicieron cambiar al gobierno este manejo. Y bueno, pues por otro lado también este incremento o esta centralización que ha llevado a cabo Xi Jinping del poder, ¿no? Que incluso abolió medidas que había tomado en su momento Deng Xiaoping para que no se ujú. pudiera prolongar o exacerbar el poder, porque eso llevó también a un problema social en su momento a China. Y bueno, pues Xi Jinping logra derogar esas leyes para poderse prácticamente postergar en el país de por vida, ¿no? En el poder, si él quisiera. Y esto, pues, en algunos sectores de la población china no ha sido muy bien visto. Ujú, Incluso, bueno, a pesar de que hoy por unanimidad, lo cual, bueno, hay que decirlo, ¿no? ujú, Este era una votación o una postergación en la presidencia anunciada porque en China lo que importa, ¿no? Lo que pesa es ser líder del Partido Comunista y en otoño ya se había refrendado el liderazgo de Xi Jinping, entonces era un trámite, vamos, sí, era un a decir trámite, era un paso lo más, que pero ocurrió. ya estaba anunciado y definitivamente esto es una ratificación que ya se veía venir. Pero ahora también preguntarte de la esfera internacional, ¿no, Vanessa? Porque definitivamente el tema de Taiwán se ha instalado nuevamente sobre la mesa. Hay incluso ya condiciones o acercamientos, si podríamos decirlo, entre Estados Unidos y Taiwán que se van estrechando más y más. Y esto viene molestando mucho a Beijing, viene molestando mucho también a la política de una sola China, ¿no? Que tanto habla Xi Jinping y también obviamente toda la postura china. ¿Qué, ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Qué se podría venir para este año con respecto a ello y sobre todo también la posición de los Estados Unidos aquí, ¿no? Sí, me parece que este tema durante este año y quizá dentro del siguiente tendrá quizá algunas manifestaciones Mm, de roces entre Estados Unidos y China, pero que no pasará más porque recordemos que Estados Unidos se acerca el año electoral y ujú, tiene problemas importantes. Hoy Biden con los representantes por otros temas como seguridad, como migración, y no le convendría enfrascarse en una pelea directa con China, ¿no? Sí es un tema electoral, sí es un tema popular, tanto para China como para Estados Unidos, ¿no? ujú, El hablar mal el uno de otro, ¿no? El hacer muestras de poder, de autonomía, ¿no? De liderazgo, que de ujú. alguna manera, pues, exacerben el respeto del otro como un enemigo. Sin embargo, una pelea frontal no va a haber, ¿no? Sí, como en su momento, ¿no? La visita de Pelosi a Taiwán, Ujú. etcétera, pues que molesta a China, movimientos, ¿no? En el Pacífico por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas y también pues de China, ¿no? Pero hoy en día el esperar una confrontación directa entre ellos más allá de la pelea comercial y de la real pelea que tiene China y Estados Unidos, que es por el espacio exterior y por el espacio cibernético, no va a pasar. Esa es una muy buena anotación. Ahora preguntarte el papel activo o no activo de China, bueno, ya en este proceso de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? Sí, China ha sido muy cauteloso, si bien ha demostrado Mm, su alianza con el presidente Putin, con ujú, Rusia, a través del fortalecimiento de programas comerciales de intercambio, es decir, apoyando a la economía rusa, pues en ningún momento ha hecho alguna declaración en favor de algún apoyo militar, ¿no? Con armas, etcétera, a esta invasión, sino que vimos incluso que se acaban de presentar
presentar esta propuesta de los 12 puntos para lograr la paz y para lograr una negociación, porque también a China pues no le conviene que en algún momento se le siga presionando por parte de Rusia para intervenir. ¿Y qué opinas de esos lineamientos? Entramos en materia y comenzamos a analizar. ¿Qué opinas de esos puntos, de esa propuesta por parte de Beijing? Mira, a mí me parece que es prudente, y creo que incluso la mediación de China y la mediación de India son fundamentales para alcanzar algún acuerdo hoy en día, porque gozan de alguna manera de la confianza rusa, pero también del mundo occidental, porque si bien puede haber reticencias con China en el ámbito de lo comercial, etcétera, también se sabe que no es un conflicto que le interese hoy que se exacerbe de una manera que tenga que intervenir, ¿no?, mayormente. Entonces me parece que estos 12 puntos que de alguna manera dan tiempo a la negociación, pues sería prudente echarlos a andar, porque el conflicto cada día se prolonga más, es más cansado para los dos países, y vemos que a partir de que se cumple el año, pues Rusia ha tenido un cambio de estrategia mucho más violenta con la nueva tecnología de misiles y bombardeos que vimos desplegados en las semanas pasadas en Ucrania. Así que sí creo que hoy en día el mundo occidental y los aliados rusos, como lo son China, ¿no?, y India como un mediador, son fundamentales para ya terminar con este conflicto, que sí creo que este año ya va a ser urgente, sobre todo en términos comerciales, de abastecimiento energético y de granos para el mundo, que se termine. Eso precisamente quería ir. Nosotros estábamos comentando previamente a esa entrevista, Vanessa, de este acuerdo que ya se va a culminar, donde ha sido Recep Tayyip Erdogan uno de los mediadores, ¿no?, para que este acuerdo histórico de los granos entre también Rusia y Ucrania pueda darse. Se puede terminar en los próximos días. ¿Tú crees que ahí China podría interceder también para que esto continúe? Porque viendo también la gravedad y la complejidad de las batallas y también la ofensiva y la contraofensiva por parte de Ucrania, puede ser una maniobra desde Moscú, al menos en mi lectura, una maniobra de Moscú de no querer seguir con ese acuerdo histórico, pero ¿podría ahí entrar en tallar China? ¿Tú cómo lo ves? Sí, me parece que el papel de China podría ser desde la diplomacia oculta, ¿no? Esto que tanto en su momento criticó Wilson y que le es tan oportuno a los rusos y que lo conocen tan bien y lo manejan tan bien, ¿no? Difícilmente China se opondría a alguna decisión de Rusia, ¿no? Siempre va a presentar, como lo ha venido haciendo desde que estalló el conflicto, una posición sí de apoyo, pero más moderada, prudente, y yo creo que las presiones y las negociaciones para que Rusia dé un paso hacia los acuerdos de paz o hacia... Mira, es difícil que este conflicto termine. Cuando termine con Ucrania vamos a ver en un año o en dos que estallará en otra parte de Europa del Este, porque son conflictos que solo desescalan, se quedan en stand-by y que siguen ahí, ¿no?, los problemas de fondo, pero sí para terminar con y hacer un cese al fuego, Rusia en la diplomacia secreta con China, creo que puede tener ahí un diálogo importante que posibilite que dé este paso para lograr estos acuerdos y que no en el corto plazo, pero sí en el mediano, veamos que desescala el conflicto armado en la región. Claro, muy importante ese ángulo también, Vanessa, la diplomacia oculta y este acuerdo histórico sobre cereales que podría quedar en stand-by, ¿no? Y lo que obviamente no se quiere es afectar a miles y millones de personas. Bien sabemos que Ucrania es el granero del mundo, eso también podría poner en peligro y generar una crisis alimentaria en todo el globo. Vanessa Cárdenas, internacionalista, muchas gracias por tu tiempo. Estás en Chile, te mando un abrazo y que tengas un gran día. Un abrazo de vuelta para ti, Carmen, y que también tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Vanessa, por tu intervención.